Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿me oyen, verdad? Sí. Sí, profesor. Ok, pues vamos a empezar. Vamos a empezar. ¿Tienen alguna pregunta de lo que hemos comentado hasta ahorita? No, profe. ¿No? ¿Cómo les fue en la tareita? ¿Cómo les fue en la tarea, chicos? Bien. ¿Bien? Creo que bien, profesor. Ok, ya Sí, también creo que bien. estoy revisando las que mandaron. Unos muy trabajadores las mandaron el 1 de abril. Había chance hasta hoy, ¿no? Sí. Ok. A ver, lo que hemos hecho hasta ahorita es ver un panorama general de lo que es el instrumento de medición y qué es lo que vamos a tratar de hacer para disminuir su error que tiene el instrumento de medición. Entonces, nosotros vamos a trabajar no con curvas, sino con una línea recta, que están más acostumbrados a trabajar ustedes con mínimos cuadrados. Imagino que en método experimental trabajaron mínimos cuadrados, ¿no? Sí. ¿No trabajaron Sí. mínimos cuadrados? Sí, sí. ¿Hicieron algún ajuste de alguna curva? ¿Chicos? Sí, creo que sí, pero no recuerdo bien el problema. Ahorita no lo recuerdo bien. Entonces, vamos a hacer nosotros vamos a ver si un instrumento requiere calibración o no requiere calibración, vamos a ver su error, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para eso vamos a utilizar la recta, vamos a utilizar los mínimos cuadrados. Entonces, cuando tenemos el equipo y lo queremos calibrar, va a ser necesario, o lo que vamos a buscar es que la pendiente sea igual a 1 y que la ordenada al origen sea 0, ¿no? Esto dentro de los parámetros que nos proporciona el fabricante, porque ya les comenté que realmente bajar un error a 0 es prácticamente imposible, ¿sí? Físicamente es prácticamente imposible. Siempre va a haber un porcentaje de error, o sea, siempre va a haber un error. Esto que estamos mencionando aquí, siempre va a haber un error, siempre, un más menos. A lo mejor con mayor o con menor, pero siempre va a haber un error. ¿Quién me podría dar un ejemplo de esto que estoy marcando ahorita? Esta pequeña ecuación en donde el mesurando es función de la lectura más menos un error. O sea, algo que ustedes han trabajado en laboratorio. ¿Quién me da un error así rapidísimo? La incertidumbre cuando utilizamos equipos de medición. Sí. Dime de un dispositivo físico que han utilizado ustedes. Una regla o un... Una regla. Vete a la parte electrónica. ¿Qué dispositivo han utilizado? Electrónica. Cuando medimos la resistencia, profesor, con un multímetro. Cuando medimos la resistencia con un multímetro, si se han dado cuenta, las resistencias las
estándar, por así llamarle, tienen 3 rayas, ¿no? Y una cuarta raya aparece en un extremo. ¿Sí se han fijado de eso o sí se los dijeron cuando llevaron circuitos eléctricos? Sí. Tienen una cuarta raya por ahí. Esa cuarta raya es precisamente la tolerancia o el error que presenta la resistencia. ¿De acuerdo? Cuando nosotros medimos una resistencia, por ejemplo, de 1 kilómetro, pues no necesariamente vamos a tener el kilómetro. A lo mejor tenemos 990 ohms o 1020, 1010 ohms, ¿sí? Pero no vamos a tener exactamente el kilómetro. Hay una forma, hay un truquito que a mí me gusta hacerlo y se los enseño a los alumnos cuando llevamos circuitos eléctricos. Hay una forma de hacer la resistencia lo más exacto posible, ¿sí? Sin necesidad de utilizar los tripods. Entonces, se puede hacer mediante un truquito, se puede hacer una resistencia, hagan de cuenta, si están hablando de que quiere una resistencia de 1.32 kilos, bueno, pues puede ser de 1.32 kilos, 1.33 kilos. El proceso es irreversible. Ya una vez hecho el proceso, ya no se puede regresar la resistencia a su valor original. Ok, entonces nosotros vamos a tratar de hacer esto mismo con un equipo de medición, ¿de acuerdo? Eso lo hacemos, yo creo que mañana, ya aplicar el ejemplo como tal. Lo que les voy a pedir es ver cómo podemos iniciar realmente el laboratorio. Algunos colegas lo que están haciendo es hacer las mediciones de la práctica y ustedes la analizan. En este momento no le veo otra forma, porque obviamente si ustedes utilizan un simulador, el simulador pues les va a dar los resultados correctos sin ningún error. Entonces, vamos a hacer precisamente lo más sencillo, unas mediciones de resistencias, y lo vamos a hacer con 2 tipos de multímetro, con un multímetro digital que todo mundo conoce y con un multímetro analógico, ¿de acuerdo? Entonces, con esos 2 multímetros, un analógico y un digital, vamos a hacer mediciones de resistencias, y después será de voltajes, de fuentes de voltaje, para que ustedes me digan si el equipo requiere o no calibración. Aquí el problema es que necesitamos un patrón definitivamente, ¿sí? Ese va a ser el problema, que no tenemos un patrón que esté certificado para poder hacer la medición exacta. Ese va a ser el pequeño problema. Pero bueno, ya veremos cómo le hacemos. Ok, entonces, la vez pasada nos quedamos en esto de la región de incertidumbre, que la región de incertidumbre estaba dada por las mediciones hacia arriba y hacia abajo del mesurando. Entonces, esa región de incertidumbre lo que generaba era precisamente esta distribución gaussiana. ¿De acuerdo? Hasta ahí quedamos, si no mal recuerdo. O recuérdenme si vimos algo más de esto. Bueno, habíamos comentado que esta gráfica tenía 2 visiones, la visión del usuario y la visión del fabricante. A ver, vamos a agarrar al azar. Espérenme, déjenme encontrar mi lista. Wow. A ver, Lulu Morales, perdón, ¿estás por ahí? Oh.
A ver, es que no encuentro ahorita mi lista. ¿Quién me indica, por favor, cuál es la visión del usuario respecto a esa gráfica que están viendo? Sí la están viendo, ¿no? Sí. ¿Cuál es la visión del usuario de esa gráfica? A ver, chicos. Sería la entrada XN, ¿La qué, perdón? el eje bueno, de X, el eje de las X. ¿Cómo? ¿Cómo la entrada del eje de las X? Sería que los valores de Y determinar los valores de X. O sea, los valores de Y determinados, ¿qué? Para determinar los valores de X. Esa es la visión del usuario. Esa es la visión del usuario, exactamente. Dado los valores de salida que tengo, ¿cuáles serán los de entrada? ¿Ok? Y la visión del fabricante, Era lo contrario, sería que lo contrario. dado el valor de X, ¿cuáles eran los valores de Y? Ok, pues sí. Entonces, si se pueden dar cuenta hasta ahorita, realmente no hay nada complicado, todo está tranquilo. De hecho, el curso, pues yo considero que es de los más sencillos, ¿eh? O sea, este curso es de los más sencillos. Pero bueno, ok. Entonces, vamos a seguir. Entonces, ahorita lo que hemos dado es un panorama muy general. Ya habíamos comentado del instrumento de medición. Después de ahorita las 6:20 ya no recibo ninguna tarea. Habíamos quedado que era antes de la clase y era hasta hoy el último día, ¿no? ¿Qué hace este instrumento? ¿Qué hace Cortés Silva Jorge Alberto? ¿Qué hace este instrumento? Pues yo... ¿Estás por ahí? Sí, aquí estoy, profesor. Uh-huh. Yo determiné que amplificaba la señal de entrada, profesor. Amplificaba la señal de entrada. Ok. Carriola Morales Brenda, ¿qué hace este instrumento? Yo dije que era una fuente de corriente. Es una fuente de corriente. Ambris Trejo Ángel Yair. ¿No estás? Que amplifica igual la señal de entrada. Amplifica la señal de entrada. ¿Alguien que haya obtenido algo distinto a lo que acaban de decir sus tres compañeros? Dos compañeros dicen que amplifica, una de sus compañeras dice que es una fuente de corriente. Sí les pediría, por favor, que haya una mayor participación al respecto, para no estar, bueno, voy a seguir agarrando entonces la lista, ¿sí? A ver, Palacios, Valencia, Ángel Iván. Yo construí que era un regulador de corriente. ¿Cómo? Un regulador de corriente. ¿Por qué? ¿Por qué lo dices que es un regulador de corriente? Bueno, primero hice el análisis, que no amplificaba nada. Y luego vi que había una retroalimentación, que era acoplada por el seguidor, el seguidor de voltaje. Entonces lo que hice después fue simularlo y fui cambiándole un poquito el voltaje, subiéndolo, y la corriente no cambiaba mucho, se mantenía. Entonces por eso... O sea, usaste un simulador para resolver esto, ¿de acuerdo? No, primero lo resolví a mano, y luego ya vi si podía cambiar la fuente de voltaje, ir aumentándole, y ver qué era lo que pasaba con el circuito. Y se mantenía. ¿La corriente se mantiene cuando cambias la fuente de voltaje? Pues se elevaba a 2.3. A mí me salió que era 2 miliamperes. Del análisis que hice. Y luego cuando le fui subiendo el voltaje, pues se elevó nada más a 2.3. Y ahí se mantuvo. Entonces, por eso pensé que era un regulador de corriente. Ok.
Eh, Cortés García Lourdes, ¿cuánto les dio la corriente? ¿En función a qué parámetros te dio la corriente? ¿Cómo, disculpe? Sí, en función, o sea, ya ahorita he oído cuatro opiniones. Dicen que es una fuente de corriente. Ya hay 2 personas que dicen que es una fuente de corriente. ¿Tú determinaste también que es una fuente de corriente? No, yo puse que era una fuente constante en B2. ¿Un qué, perdón? Una fuente constante en B2. Una fuente constante en B2. ¿Fuente constante de qué, perdón? Voltaje, corriente. De voltaje. Ok. Reséndiz Solís Nayeli. Profesor, Sí. yo me di cuenta que con respecto a la resistencia RL, se mantenía constante la corriente, pero para valores menores a 2K. Para valores menores a 2K. Igual. ¿Lo simulaste o lo obtuviste? Sí. ¿Cuál de las dos? ¿Lo simulaste? Las dos. Las dos. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra diferencia que haya encontrado? Yo puse que era un reductor de voltaje. A ver, no te escuché. Yo puse que era un reductor de voltaje. Un reductor de voltaje. Sí. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene alguna otra? ¿Encontró algo más? Profe, yo puse que era un convertidor de voltaje a corriente, pero es lo mismo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es un convertidor de voltaje a corriente? Bueno, estaba buscando así información en internet y encontré que el amplificador inversor es el circuito más sencillo para convertir un convertidor de voltaje a corriente. Y en este caso, pues son 2. El amplificador 1 y el amplificador 2, pues son inversores. Y esa es una razón, y el otro, el amplificador 3, es un buffer, y eso es lo que hace, pues, que amplifica, hace que tengamos una mayor corriente en RL. Porque también, de hecho, lo simulé en Multisim, y si no tuviéramos ese amplificador 3, se obtiene una menor corriente, y al tener ese amplificador 3 hace que tengamos una mayor corriente. Si yo les dijera que ese circuito no hace nada, ¿me creerían? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Pues es que la verdad yo igual, como había comentado una compañera, utilicé un simulador y para valores de resistencias abajo de 2K igual se mantenía como una fuente de corriente, pero ya cambiando esos valores ya empieza a cambiar mi corriente. Entonces, si usted me dice que no hace nada, sí se lo creería. Sí, aparte cuando también igual cambiábamos la resistencia de la RX, o sea, se mantenía constante la parte de B1 y B2 y la corriente ya no. Entonces estaba como algo muy extraño. Ok. Entonces, a ver, están los que dicen que para determinadas resistencias de carga menores a 2 kiloohms se comporta como una fuente de corriente, y para resistencias de carga mayores a 2 kiloohms ya no se comporta como fuente de corriente. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? O bueno, la mayoría está de acuerdo. Sí, profe. En circuitos eléctricos, o sea, déjenme entrar un poquito en detalle, porque esto a final de cuentas es un instrumento muy sencillo,
¿Han oído de marcapasos cardíacos? ¿Todos han oído de marcapasos cardíacos? Sí. Sí. ¿Qué hace un marcapasos cardíacos? Controla las arritmias del corazón. Controla las arritmias del corazón. Ciertas arritmias cardíacas, no todas. ¿Sí? No todas. Por ejemplo, todos sabemos lo que es una fibrilación ventricular. ¿Chicos? No sabemos lo que es una fibrilación. A ver, ya llevaron cardio, ¿no? ¿O no? Todavía no. Ya, profesor. ¿Qué es una fibrilación ventricular? Chicos, ¿qué es una fibrilación ventricular? Van a ser biomédicos, deben de saber de instrumentación, deben de saber de infinidad de cosas. ¿Qué es una fibrilación ventricular? Es cuando el corazón va muy rápido, ¿no? Cuando late muy rápido. ¿Qué dices, Jocelyn Avilés? Era yo la que estaba hablando. Jocelyn, fíjate. Bueno, es que me llamo Vanessa, pero me llamo Vanessa Jocelyn. Ajá. Dije que es el ritmo cardíaco rápido del corazón. Es una fibrilación ventricular. Ajá, sí. Ok. Acosta Guevara, Kenia. Igual digo que es cuando el ritmo cardíaco se acelera. Medina García, Adriana. Yo digo que igual que cuando el corazón late muy rápido. Pineda Segura, Alan, Arturo. Sí, es cuando el corazón, cuando el ritmo cardíaco aumenta. ¿Todos están de acuerdo? ¿Alguien que diga que no? Profe, según yo, la fibrilación ventricular es cuando las células del miocardio, o en este caso del ventrículo, ¿sí?, más que latir rápido, se desordenan, entonces se empieza a convulsionar aleatoriamente. O sea, no tiene ritmo, pues. Exactamente. La fibrilación ventricular es de las arritmias cardíacas de mayor peligro, ¿sí? Un marcapasos cardíaco no funciona, no sirve para controlar la arritmia cardíaca llamada fibrilación ventricular. Lo que acaba de decir su compañero es lo cierto. Simplemente recuerden que hay una forma síncrona como está funcionando el corazón, donde el latido cardíaco, ojo, y no es instrumentación médica la de uso quirúrgico terapéutico donde se ve eso, no es esto. Pero bueno, recuerden que el impulso cardíaco nace en la aurícula derecha, en algo que se llama el nodo sinauricular. Después, recuérdenme por dónde se va. Recuérdenme por dónde se va ese estímulo eléctrico que nace en la aurícula derecha, en el nodo sinauricular. ¿Por dónde se va? ¿Por dónde baja? Algo de Purkinje. ¿Perdón? No te escuché. Algo de Purkinje, algo así. ¿Alguien más? Ayude a su compañera, porfa. ¿Al nodo atrioventricular? Al nodo auriculoventricular. Efectivamente, del nodo sinoauricular, el impulso se dispersa a través de las fibras sinusales y esto hace contacto con el nodo auriculoventricular. Y después del nodo auriculoventricular se va por el haz auriculoventricular y finalmente, o haz de His que le llaman, y finalmente por las fibras del Purkinje. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenemos una fibrilación ventricular, esa sincronía no se da. ¿Ok? Entonces, los ventrículos, hagan de cuenta que es una gelatina la que está temblando. Así se ve en vivo y a todo color el corazón cuando hay una fibrilación ventricular. O sea, no hay una sincronía. Si me alcanzan a ver las manos, esto sería la aurícula, después vendría el ventrículo. O sea, es aurícula, ventrículo, aurícula, ventrículo. ¿Sí? Cuando hay una fibrilación ventricular, los ventrículos hacen esto totalmente. Solamente están vibrando, por así llamarlo. Entonces,
no puedo a través de un marcapasos cardíaco controlar esa arritmia cardíaca. Para eso hay algo que se llama un desfibrilador. Con un desfibrilador, entonces, sí puedo, valga la expresión, setear todas las fibras cardíacas que están de manera asíncrona. Bueno, eso ya lo verán cuando tomen, si es que toman instrumentación de uso quirúrgico terapéutico, ahí se ve ese tipo de dispositivos, el marcapasos cardíaco, el desfibrilador, etcétera, 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 ¿no? Y ahí se ven las patologías. Ok, entonces, lo que están viendo ustedes aquí en pantalla, esto es lo que a ustedes les presentaron en circuitos eléctricos como una fuente controlada. Esta es una fuente de corriente controlada por voltaje, ¿no? Entonces, de manera ideal, de manera de simulación, ¿sí? La resistencia de carga, esta resistencia de carga no entra en juego. La corriente que pasa a través de la resistencia de carga es independiente de esta resistencia. O sea, la corriente de carga, y ese es el resultado, la corriente de carga va a depender solamente del voltaje de entrada y de esta resistencia RX, no de la resistencia de carga, ¿ok? Y sí, esta fuente, con este tipo de fuente, puedo excitar al músculo cardíaco en función de una corriente. Al músculo cardíaco se le puede excitar de dos formas, por corriente o por voltaje, ¿de acuerdo? Entonces, esto, señores, es lo que ustedes vieron como una fuente controlada. Todo esto es un circuito de control que lo que hace es mantener la corriente de carga constante independiente de la resistencia de carga. Y solamente es función de este voltaje de entrada y de RX, ¿ok? Entonces, esto es una fuente de corriente controlada por voltaje. Si ustedes recuerdan su curso de circuitos eléctricos, era un rombito, ¿no? Las fuentes controladas eran unos rombitos que podían estar controladas por corriente, por voltaje, eran fuentes de voltaje controladas por voltaje, fuentes de corriente controladas por corriente, o la híbrida, que era corriente-voltaje, voltaje-corriente. Esta en particular es corriente-voltaje, ¿de acuerdo? Esa es la solución de esto. Y este es un circuito retroalimentado. Si se da aquí en estas resistencias, no se puso ningún tipo de tolerancia. Yo hubiese puesto aquí más menos el 1%, más menos el 0.05%. Y en función a eso, entonces, sí sería el cambio de corriente. O sea, teóricamente, no sé cómo lo hayan simulado, pero teóricamente, la corriente es independiente de esta resistencia de carga. ¿Ok? Físicamente, cuando nosotros armamos un circuito de esta naturaleza que viene a ser un instrumento, ¿sí? Cuando nosotros armamos esto, ¿de qué va a depender? Va a depender efectivamente de el error que tenga cada una de las resistencias, porque si esta resistencia es 1 kilo, esta resistencia es 990, este es 1.20 ohms, esto es 1 kilo exacto, pues entonces esto no funciona de manera adecuada. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues lograr una calibración acorde para que funcione esto de una manera adecuada. ¿Sí? Entonces, hasta ahí eso era entonces ver, y el resultado es muy sencillo. IL es función de este voltaje y de esta resistencia, nada más, ¿no? Entonces, este buffer lo que hace es precisamente evitar que la corriente que está bajando por IX fluya hacia la retroalimentación. ¿Quién me dice qué función hace A1? ¿Qué hace A1? Chicos, ¿qué hace A1? Es un inversor sumador. Es un inversor sumador. Es un sumador inversor, efectivamente.
Ajá. Este es un sumador. Todo esto que estoy señalando aquí, todo esto es un circuito sumador. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes hacen el desarrollo ya matemático del circuito, aquí van a encontrar pues que el voltaje de salida B1 es la suma invertida de B y de B3. O sea, va a ser menos B menos B3. Y pasa a través de B2, voy a tener B más B3. Y X es la diferencia de B2 menos BL. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es el momento en que se anulan y solamente queda B y RX como la corriente IL. Este circuito A3, este buffer, es el que está haciendo que la corriente no fluya en este sentido y toda la corriente vaya por acá. O sea, este circuito no amplifica absolutamente nada. Simplemente me está generando una alta impedancia de entrada para evitar que la corriente IX fluya para acá, y entonces el resultado es que IX es igual a IL. ¿Y X de quién depende? Pues depende exclusivamente de RX y de B, nada más. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? ¿No? No es clase de electrónica, pero fíjense que aquí en la cuestión de las instrumentaciones, pues entra todo, chicos. Aquí en la instrumentación entra la parte de fisiología, la parte de matemáticas, la parte de circuitos eléctricos, la parte de electrónica, o sea, de física, etcétera, 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 etcétera. De hecho, las prácticas que yo dejaba como proyecto para que caracterizaran en esta materia de análisis eran varias cosas. Era, por ejemplo, un circuito de control de temperatura, era, por ejemplo, un espirómetro, o sea, algo ya más en donde involucraba remeterse ya con electrónica, con fisiología, etcétera, 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 para darle el enfoque de esta materia. Pero bueno, ahorita no se puede. Ok, entonces veamos. Vamos al instrumento de medición. Ya habíamos platicado de eso del instrumento de medición, ¿sí? Habíamos comentado entonces que el instrumento de medición tiene una entrada, que en este caso es el enésimo mesurando, y tiene una salida, que también es la enésima salida. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el instrumento de medición concretamente? Bueno, va a ser una transformación, ese instrumento de medición, de lo que es el mundo observable, y eso ya lo habíamos comentado también, si no mal recuerdo. Va a ser una transformación de lo que es el mundo observable al mundo cuantificable. Eso es lo que va a hacer el instrumento de medición. ¿Por qué es importante esto? Porque en función de eso vamos a saber cómo vamos a hacer la cuestión de la calibración. Y entonces vemos que la transformación que se hace del mundo observable a un mundo cuantificable. Eso es lo que me está diciendo esta sencilla ecuación. Es una transformación. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Bueno. Eso es de una manera general. Si lo hacemos un poco más particular, el instrumento de medición, bueno, fíjense que vamos a tener, sí, lo que es la señal de entrada, y vamos a tener salida, pero esa salida, a final de cuentas, va a ser aleatoria. ¿Por qué va a ser una señal aleatoria o un valor aleatorio lo que vamos a tener? Si nos referimos a la gráfica de abajo, vemos que aquí tenemos una señal que está variando en el tiempo, ¿sí? Que está variando en amplitud y a la cual se le ha denominado YNK. O sea, esa YNK es la salida que yo obtengo, pero es una salida aleatoria. ¿De qué depende esa salida aleatoria? Es de la késima
medición, ¿eh? O sea, esto es la salida de la késima medición. ¿Por qué ¿por qué digo que es aleatoria? Bueno, pues porque el instrumento va a depender de diferentes factores, va a depender de la temperatura, va a depender del ruido, y aquí le puse otros factores. Si yo les pregunto de ruido, ¿de cuál ruido podemos hablar? A ver, y si yo digo de otros factores, ¿qué otros factores en un momento dado se pueden estar involucrados? ¿Quién me dice? ¿Ruido de línea? ¿Perdón? ¿Ruido de línea de 60 Hz? Ruido de línea, el ruido de 60 Hz. ¿Qué otro ruido? La respiración, bueno, sí. La respiración, bueno, depende de lo que estés midiendo, sí, efectivamente. Más que la respiración, pues es el movimiento del cuerpo, ¿no? Sí. O sea, cuando estás inspirando, expirando, pues al final de cuentas hay un movimiento del pecho. Y si estamos hablando, por ejemplo, de que estamos tomando una señal electrocardiográfica, pues en un momento dado sí habría contaminación de la señal y es un tipo de ruido, ¿ok? Otros factores, ¿qué otros factores aparte del ruido y la temperatura? Las contracciones musculares. Contracciones musculares. Bueno, eso genera el ruido a final de cuentas de muscular, o sea, en la cuestión de la expansión de la caja torácica, se involucran músculos. ¿Cuáles son? No me acuerdo, a ver, díganme, ¿cuáles son los músculos que hacen que la caja torácica se expanda y se regrese? A ver, ¿quién me dice? El diafragma. El diafragma es el principal músculo de la respiración, efectivamente. Definitivamente la expiración viene de una forma pasiva. Está dada por algo que se llama la compliance. ¿Eso sí se los comentaron? No. No lo recuerdo. No, yo tampoco lo recuerdo. ¿Quién les dio la cuestión de respiratorio? ¿Ramón o Salvador? ¿O Alfonso? Bueno, a mí ninguno de ellos, la verdad. ¿Perdón? A mí ninguno de los dos, ninguno de los tres. ¿No? A mí, Anabel. Entonces, ¿quién les dio? Sí, creo que fue Anabel. Anabel. ¿Anabel? Ajá. No la ubico. Bueno, ha de ser estudiante de doctorado, me imagino. No, ¿no? Ya es grande. Es que es de CBS. Yo creo que a lo mejor por eso. O sea, casi no la meten acá. Ah, ya. Ok. Bueno. ¿Qué otros factores, aparte de los musculares, que generan el ruido? Sí, el ruido puede ser ruido electromagnético, etcétera, pero ¿qué otros factores? ¿Las radiofrecuencias, profesor? ¿Perdón? Radiofrecuencias, por ejemplo, los equipos electrónicos que estén cercanos. Sí, pero eso es ruido, a final de cuentas, dado por la interferencia electromagnética. Sí, pero es ruido. Algo más. La luz, profesor. Creo que había escuchado algo de la luz. La luz. Pero cuando hablamos de luz, hablamos, por ejemplo, de las lámparas estas que fluorescentes, que prácticamente ya no hay, todas son LED ahora, y que utilizan una balastra para dar un alto voltaje, y el alto voltaje es un transformador, dado por un transformador. ¿Sí? Pero es ruido también electromagnético. Otros factores, chicos, entre muchos que hay, es el envejecimiento de los dispositivos. Los dispositivos electrónicos van envejeciendo. Por ejemplo, los capacitores es
aparte de que los semiconductores se degradan, los capacitores se degradan. Las resistencias, salvo que pase una corriente muy alta y vaya dañando el material con el que está hecho la resistencia, ahora sí que son más resistentes las resistencias. Pero los capacitores no, sobre todo los capacitores electrolíticos, con el tiempo, el dieléctrico, el electrolito que tiene interno, esto se va, valga la expresión, se va acabando o se va saliendo, ¿sí? Y entonces el dispositivo va envejeciendo y entonces pues ya los parámetros para los cuales están diseñados estos aparatos con los dispositivos electrónicos, pues ya no funcionan adecuadamente, ¿no? Entonces los dispositivos envejecen y entonces todos los parámetros van cambiando. ¿Cómo se degrada un semiconductor? Bueno, por ejemplo, cuando hay calentamiento de los semiconductores, pues se van degradando con el tiempo, ¿no? De hecho, ¿saben ustedes o recuerdan ustedes que un semiconductor se puede ir a corte y a saturación? Un transistor se puede ir a corte y a saturación. ¿Sí les comentaron eso? ¿Sí saben de eso? ¿Sí recuerdan algo de eso? Sí. Chicos, Vanessa, Avilés, que te estoy viendo aquí. ¿Estás? Sí, aquí estoy, pero la verdad, bueno. ¿No? Bueno, creo que no. Creo que no, ¿qué? ¿Me podría repetir la pregunta para estar más segura? Comentábamos que otro factor es el envejecimiento de los dispositivos electrónicos, los que hacen que realmente la salida, a ver, vamos por partes. Aquí yo debería de esperar una YN, o sea, realmente, si estoy hablando de que es un instrumento teóricamente eficiente, la entrada, claro, con un factor de escalamiento, debería de ser la salida. ¿De acuerdo? Si yo digo que es 1:1, es decir, la entrada es igual a la salida, pues yo esperaría que X de N fuera igual a Y de N. Sin embargo, aquí se está poniendo que X de N es igual a YN de K, donde se está diciendo que esta salida es aleatoria. Y si yo voy a la gráfica, estoy viendo que esta YN de K está variando tanto en amplitud como está variando en el tiempo. ¿Yo qué esperaría? Aquí al lado derecho tengo que YN sería, pues, cuando hay un cruce por esta recta, pues ese sería el valor que yo esperaría. Entonces diría que XN es igual a YN, que eso es lo ideal. Sin embargo, pues no es cierto, porque aquí veo que hay valores que están variando en el tiempo en relación a un valor fijo llamado YN. ¿De acuerdo? Pero, ¿por qué se da que YN, aquí digo valor esperado de YN de K, si vamos a suponer que YN fuera 5, pues yo esperaría que la késima medición a la salida, digo, la késima medida, pues fuera esos 5 volts. La realidad es que no es cierto. La realidad es que está variando. Y me imagino que en alguna práctica que hicieron sobre todo de amplificación, ya sea con transistores o con amplificadores operacionales, el voltaje de salida les tuvo que estar variando. O sea, si ustedes tenían 5 volts, a veces esto variaba 5.1, 5, 4.9, o sea, alrededor de esos 5 volts. ¿No les pasó eso en alguna práctica de electrónica? Ya, eso sí, pero como era tan chiquito, pues casi se toma como si fuera el 5, ¿no? Por ejemplo. Exactamente. ¿Eso a qué se debe? Bueno, eso se debe a que los instrumentos que tenemos en laboratorio, si bien
pues se preocupa uno, bueno, el coordinador se preocupa por que estén ad hoc los aparatos, pues ya tienen un desgaste. Ese desgaste hace que haya una variación aparte de la interferencia que tenemos. O sea, si no se han fijado, hay algunos contactos de laboratorio que generan ruido, ¿sí? Ustedes conectan el aparato y generan ruido los aparatos. Se cambian de mesa y todo está funcionando decentemente. Entonces, pero bueno, la pregunta era concreta. Ustedes saben que cuando hablamos de un transistor, tiene 3 regiones de operación. La región activa, la región de corte y la región de saturación. En la región activa trabaja como un amplificador y no hay ningún problema. Cuando yo me voy a corte y a saturación, trabaja como un interruptor, ¿sí? Entonces, cuando el semiconductor con el cual está construido el transistor o los amplificadores o los circuitos integrados en general, para no hablar de operacionales, los circuitos integrados han estado mucho tiempo a altas temperaturas o bajas temperaturas, el semiconductor se va degradando. Y entonces puede ser que en un momento dado se vaya a corte o se vaya a saturación, lo cual implica que deja de haber señal. Caso concreto, un monitor del área de terapia intensiva. Estos monitores están trabajando las 24 horas del día, los 365 días del año. Estos monitores jamás se apagan, ¿sí? Siempre están funcionando 24 horas, 365 días del año. ¿Qué es lo que pasa? Llega un momento que la parte de los semiconductores que trabajan la potencia para ver esto están, pero hirviendo. Entonces, eso hace que se vayan degradando los semiconductores y llega un momento en que ¡pum!, se apaga el monitor, ya no veo ningún tipo de señal, porque ya se fue a corte o se fue a saturación el dispositivo semiconductor, digo, el circuito integrado o el transistor, y cuando se enfría, vuelve a funcionar, y cuando se calienta, se vuelve a apagar. Entonces, previo a que se apague y todo eso, tenemos que hay una variación en la señal, ¿sí? Entre otros factores. Entonces, si nos vamos aquí a la gráfica, este es el patrón que yo tengo, ¿sí? Lo que yo voy a medir. Esto, Yn, es el valor que yo debería obtener. Sin embargo, puesto que la señal que obtengo está cambiando debido a estos factores de ruido, de temperatura y otros, pues entonces no voy a obtener que Yn sea igual a Xn, sino voy a obtener una Yn de K, donde una Yn de K es una señal aleatoria. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿O ya me los hice pelotas? Chicos, ¿ya los confundí o sí vamos? A mí sí, profe, tantito me revolvió. Más o menos. Sí, a mí también un poco. Más o menos. A ver, a lo que voy es esto. Aquí tenemos una señal de entrada, ¿sí? Aquí lo que estamos viendo es una característica del mesurando, ¿ok? Y aquí a la salida estamos viendo un valor medido. Si vemos la parte anterior, tengo una entrada y tengo una salida, donde tengo aquí Yn, ¿ok? Estoy transformando solamente la entrada a un valor cuantificable. Pero ahora, cuando ya hablamos de un instrumento ya muy particular, ya no estoy hablando de una salida Yn, sino estoy hablando de una Yn de K, donde Yn de K es una señal aleatoria alrededor de un valor esperado. Por eso donde dice Yn, que es esta raya horizontal, aquí tengo el valor esperado de Yn de K. Yo esperaría que mi instrumento me diera que Yn es igual a Yn de K. ¿Sí?
Yo esperaría que y n es igual a y n de k, pero la realidad es que no es igual por todos estos factores que están involucrados o alterando la medición del instrumento. ¿Sí o no? ¿Queda? ¿No queda? ¿O seguimos igual? Ya seguimos mejor. A ver, déjenme salir tantito. Supongamos que tenemos esto. Uy. Espérenme. Espérenme tantito. Que esta cosa. Supongamos que tenemos esto. Bueno, que viéndolo con buenos ojos, ¿qué es esto? ¿Una señal? ¿El SG? El SG viéndolo con muy buenos ojos, ¿sí? Entonces, imagínense que está bonita la señal. Yo esperaría tener los electrodos en el tórax del paciente y después del procesamiento de la señal, yo esperaría ver una cosa de esta naturaleza, ¿no? Pero ¿qué creen? No obtengo esto. Obtengo esto. Eso es lo que obtengo. ¿Sí? ¿Quién sería mi y de k? ¿Y quién sería mi y? Y es la que esperábamos ver, ¿no? Y y de k es la que acaba de hacer que se ve como con mucho ruido. Exactamente. No sé si así se entienda. Eso es a lo que me refiero, que estamos obteniendo una y y una y de k, donde y de k tendría que ser, o sea, la idea es que y sea igual a y n de k. Esa sería la idea. Sin embargo, esto no es cierto. ¿Sí? Si esto es cierto y a su vez esto es igual a esto, pues nuestro instrumento está perfecto, ¿sí? Pero la realidad es que no. Entonces, esa gráfica lo que me está diciendo es que el valor que yo espero para y tiene que ser igual a y de k, pero y de k está variando mucho. Es la señal que estamos viendo. Es esta señal que estamos viendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer? Pues lo que vamos a tratar de hacer de alguna manera es que esta señal sea lo más pequeña posible,
Y para eso, pues vamos a tener que hacer la cuestión de la calibración, vamos a tener que hacer la cuestión de blindar el instrumento, o sea, una serie de medidas para tratar de disminuir eso. ¿Ahora sí o no? ¿O ahí vamos? Sí, ya quedó. ¿Sí? Sí. Bueno. Ok, eso es lo que vamos a hacer. Pero hasta aquí lo que hemos dicho es que el instrumento lo vamos a utilizar solamente como un instrumento de medición. ¿Sí? Sin embargo, los instrumentos en general también se pueden utilizar como una forma de control. Aquí tenemos un circuito que me imagino les recuerda está el instrumento de medición metido donde en todo como una cuestión de recordatorio, amplificador operacional de una forma muy sencilla, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué utiliza retroalimentación negativa? Para comparar el valor y después, cuando entra otra vez el otro valor, se ha comparado y si no está dentro del rango que tú pusiste el control, se vuelve a retroalimentar hasta que llega al valor esperado, se puede decir, pero no sé cómo explicarlo. Recuérdenme qué es la retroalimentación positiva. ¿Para qué sirve la retroalimentación positiva? Para amplificar, por ejemplo, cuando vimos en fisiología lo de los partos, cuando ¿De los una qué, perdón? en fisiología, cuando una mujer está embarazada, existe la retroalimentación positiva porque se intensifica ¿cómo se llama? Es para intensificar algo, bueno, no sé cómo explicarlo ahorita. Ok, y en electrónica, ¿para qué sirve la retroalimentación positiva? ¿Para qué sirve la retroalimentación positiva en la cuestión de instrumentación, en la cuestión de electrónica? ¿Alguien por ahí? ¿Nadie? ¿Nadie? Chicos, chicas, ¿ya se fueron? No, aquí estamos. Pues ya se fue mi señal. ¿Para qué sirve la retroalimentación positiva? Medina García Adriana. ¿Estás por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Para qué sirve la retroalimentación positiva? Una observación, si menciono mayormente a las chicas, es porque en este grupo hay un porcentaje muy alto de
de mujeres en comparación a la de hombres, ¿eh? O sea, entonces, realmente la lista sí está cargada hacia el lado de mujer. Entonces, no es que quiera estar tomando nombres nada más de mujeres, pero la gran mayoría son mujeres, ¿eh? Como observación. Pero entonces, no sabemos para qué sirve. ¿Alguien sabe? Más bien preguntaría de manera general, ¿alguien sabe para qué funciona la retroalimentación positiva? ¿No sería tomar una segunda salida y volverla a pasar por el circuito, o en este caso por el instrumento de medición? Para intensificar la señal. Para intensificar la señal. ¿Qué pasaría, por ejemplo, que aquí en lugar de tener un signo negativo tuviera el signo positivo? ¿Qué es lo que pasa? Estaría amplificando la señal de control. ¿Y qué pasaría? La ganancia aumenta. ¿Y luego? Si la ganancia aumenta con la retroalimentación positiva, ¿por qué entonces siempre debo de utilizar retroalimentación negativa en un amplificador operacional? Bueno, puedo utilizar retroalimentación positiva también en el operacional, pero hay una situación muy particular para utilizarlo. Porque digamos, si entra alguna señal que no deseamos o ruido, la positiva intensificaría el estímulo de esta señal que no queremos, o bueno, este ruido, a diferencia de la negativa que lo reduciría. Bueno, ahí vamos. La negativa lo que haría es buscar el equilibrio, ¿no? Ajá. Y pues la positiva al contrario. No el equilibrio. Sí. En pocas palabras, sí. En pocas palabras, la retroalimentación negativa nos da estabilidad en el sistema y la retroalimentación positiva nos da inestabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, miren, si yo me meto con estas cosas, porque la cuestión de instrumentación, chicos, chicas, la cuestión de instrumentación no abarca solamente el ver hacia una sola dirección. La instrumentación abarca muchísimos tópicos, entonces esta materia en particular se presta para eso, ¿sí? Porque cuando ustedes estén cursando ya la de biopotenciales, de hecho, la de flujo, presión y volumen, ¿sí? Entonces, pues van a estar muy enfocados a ciertos patrones. Y esta instrumentación se presta realmente para ver los diversos tópicos de los instrumentos en general. Por eso hablamos de una retroalimentación negativa, por eso las está mencionando aquí, por eso les comento de la retroalimentación positiva. O sea, abarca bastantes tópicos esto, ¿de acuerdo? Entonces, sí, efectivamente, la retroalimentación negativa nos da estabilidad, por eso con los operacionales utilizamos retroalimentación negativa, porque lo que queremos son circuitos de control. Realmente el operacional es un circuito de control. ¿Sí? Entonces, observen que el instrumento de medición está dentro del lazo de retroalimentación para poder, en función de una señal de entrada, ¿no? Aquí de hecho me faltó poner la ZN. ZN es la señal de salida. Aquí la que está entrando aquí es ZN. Y aquí, pues efectivamente se está haciendo la diferencia de la entrada y de la señal retroalimentada. Entre más pequeña sea, pues es mejor. ¿De acuerdo? Entonces,
en un momento dado, aunque yo tenga una retroalimentación negativa por algunos factores como el ruido, como la temperatura, etcétera, etcétera, esto se puede hacer positivo. A pesar de que tenemos una retroalimentación negativa, se puede hacer positivo. Entonces aquí es un ejemplo solamente de cómo el instrumento de medición no solamente es un instrumento para medir, sino también sirve como un elemento para entrar en un circuito de retroalimentación, ¿sí? Entonces, yo mido, retroalimento y estoy controlando un sistema. Así, ahorita. Hay varias formas de hacer ese control de manera proporcional, como es esto, la diferencia de la entrada y de la retroalimentación, que es el error, ¿sí? De forma integrativa, de forma derivativa, ¿sí? Entonces, yo puedo controlar esta retroalimentación de forma proporcional, integrativa y derivativa. Este circuito, o sea, esto que controla de forma proporcional, integral y derivativa, se llama circuito de control PID. Quiten aquí se me fue. Quiten esto de derivado, o sea, aquí se me fue, perdón. Es un control PID. Aquí se me fue el derivado. Es un control PID, proporcional, de integración y de derivación. Se me fue esta cosa aquí. Entonces, de esta forma podemos nosotros hacer que el instrumento entre también como un elemento de control. ¿De acuerdo? Y lamentablemente no estamos en la universidad. Tengo un controlador láser. Yo trabajo con energía láser de baja potencia. En mi laboratorio yo tengo un circuito de control para láser de baja potencia que utiliza precisamente este tipo de control, el control proporcional, integrativo y derivativo, para mantener la potencia óptica que se le aplica en este caso células. Esto mantiene efectivamente la potencia óptica que se le está dando. No sé, por ejemplo, si estamos aplicando 1 miliwatt, bueno, pues lo mantiene, ya uno lo selecciona como de forma integral, derivativa o proporcional, o sea, cómo quiere que se dé ese control del circuito, ¿no? Y de la misma forma, el láser de baja potencia, pues conforme se van calentando, van cambiando su longitud de onda, varía un poco, y su potencia óptica cambia. Entonces hay que controlar la temperatura. Para eso también se tiene un control PID, que este control PID, les digo, quiten esto de derivado, se me fue derivado, es control PID. Este control PID pues no es más que la forma de controlar, ya sea con proporcional, integral y derivativo. Ajá. Entonces, bueno, no tengo aquí a la mano en casa ningún dispositivo de esa naturaleza, están en los laboratorios de allá de la UAM. Y sino para verlo físicamente cómo trabaja realmente este control con un instrumento de medición. Pero bueno, hasta ahí vamos a dejarle ya de la parte introductoria, ¿sí? Ya vámonos a la cuestión de hacer ya ejercicios para poder detectar cómo está el instrumento, si está calibrado, si no está calibrado, si es exacto, si es no exacto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto nada más es un ejemplo de cómo en un momento dado el instrumento de medición sirve también para entrar dentro de un circuito de control. ¿De acuerdo? Sí. Ok. A ver, ¿tienen alguna pregunta? O sea, creo que hasta ahorita nada más han sido pura cuestión de conceptos. O sea, no nos hemos metido realmente con nada así, pues tan complejo, ¿sí? Todos ustedes son expertos en
en cálculo diferencial, integral y ecuaciones diferenciales, me imagino, ¿no? Entonces esto no les debe de asustar de ninguna manera. ¿De acuerdo? Sí. Ok, entonces es un ejemplo nada más. O sea, no hay nada más que decir, más que insisto, que el instrumento se puede utilizar en una retroalimentación para corregir el error. Punto, se acabó, no hay más. No hay que hacer más problemas. ¿Sí? Ok, entonces veamos. Aquí la cuestión es, ¿cómo entonces vamos a verificar que el aparato está calibrado? ¿O cómo vamos a lograr la calibración? ¿Cómo vamos a minimizar el error sistemático que tiene el dispositivo? Bueno, tenemos que cuantificar los errores que tiene ese dispositivo para poder decidir si requiere o no requiere calibración, ¿no? Déjenme comentarle que no todos los instrumentos ¿están oyendo un canto de pajarito? ¿O no? Sí. Bueno, es un canarito. Ok. Bueno, entonces, a ver, para poder nosotros formalizar realmente la eficiencia, la exactitud, la precisión, la certeza del instrumento, es necesario hablar de lo que se llama los errores absolutos y los errores relativos. Mediante ese tipo de errores, yo voy a poder, ahora sí, discernir si el equipo requiere o no requiere calibración. Como les comentaba, hay ocasiones en que no es posible calibrar el instrumento de medición, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues ahora sí que el fabricante es úsese y tírese, o sea, ya no hay forma de calibrarlo. Les comentaba de estos medidores de temperatura que están utilizando en los comercios cuando uno entra ahorita por lo de la pandemia, le toman la temperatura, ¿no? Sí tengo acceso a unos aparatitos de esos, los voy a traer y vamos a hacer, pues ni hablar, voy a tener que medir en mí dos aparatos o 3 aparatos de esos para que vean cómo realmente, pues ya no sirven, ya el sensor ya dio lo que tenía que dar y sin embargo, las personas que toman la temperatura tienen la osadía, el error de decir tienes 35 grados centígrados, tienes 34 grados centígrados, ¿no? Entonces, pues no, o sea, eso es un error grande y esos equipos pues ya no se pueden calibrar. O sea, cuando uno abre un equipo de esos, lo único que encuentra es simplemente el control del display porque son digitales, que son todos los componentes son de superficie y el sensor, ¿no? Y el sensor es un sensor infrarrojo, un diodo infrarrojo y se acabó. No hay nada que hacer por él. Entonces, hay algunos instrumentos que no se van a poder calibrar, ¿no? Por ejemplo, un esfigmomanómetro. ¿Qué es un esfigmomanómetro, chicos? ¿Qué es un esfigmomanómetro? Julio Alberto, ¿estás ahí? Julio Alberto Hernández, ¿estás por ahí? Sí, profesor. ¿Qué es un esfigmomanómetro? Pero no recuerdo qué es un esfigmomanómetro. Esfigmomanómetro. Adriana Medina, ¿qué es un esfigmomanómetro? ¿No es con el que se toma la presión arterial? Exactamente, es con el que se toma la presión, ¿no? Entonces, un esfigmomanómetro lo conocemos también como baumanómetro y es con el que se toma la presión arterial de forma no invasiva.
Hay de dos tipos, el mercurial y el de reloj, ¿sí? El de mercurio ya no se utiliza, ya está prohibido por el mercurio que contamina, aun cuando en algunas instituciones del sector público, sobre todo la ISSSTE, Seguro Social, llega a haber de esos baumanómetros de mercurio todavía, ¿no? Pero está el aneroide, que es el de reloj. Entonces, el de mercurio, cuando había, y los que hay por ahí, sí se pueden calibrar todavía. Eso sí se pueden calibrar, porque lo único que traen son filtros. Pero los de carátula, los de reloj, internamente traen una espiral que conforme se va dilatando para poder hacer que la aguja suba o baje, se va deformando, y aunque sí traen un ajuste, ya a veces ya no se puede hacer, utilizando un patrón, ya no se puede hacer que coincidan las presiones. A lo mejor de 20 milímetros de mercurio a 100 milímetros de mercurio sí checa, pero 120 milímetros de mercurio ya no checa, ya me está dando 110 en lugar de 120 o 130 en lugar de 120. Entonces, hay equipos que ya no se pueden calibrar, sobre todo aquellos equipos que son muy simples, ¿sí? Los que son más complicados sí tienen su grado de calibración, pero los más simples por lo general son de UCC y TICS, ¿de acuerdo? Entonces, el día de mañana, mañana vamos a hacer algunas mediciones con los multímetros analógicos, con un multímetro analógico y con un multímetro digital. ¿Conocían o sabían de la existencia del multímetro analógico? Chicos, chicas, ¿conocían o habían escuchado del multímetro analógico? No, bueno, yo no. Bueno, entonces mañana vamos a utilizar un multímetro analógico, un multímetro digital, y vamos a medir algunas resistencias para que vean qué pasa con uno y qué pasa con otro. De hecho, una de las prácticas que uno de los colegas hacía era precisamente caracterizar el multímetro analógico y caracterizar el multímetro digital para ver cuál era más preciso, para ver cuál era más exacto, ¿sí? Entonces, en teoría, el más exacto debería de ser el digital, pero siempre y cuando esté bien calibrado bajo un patrón. Entonces, pues ya son 7:25, ya no alcanzamos a ver otra cosa. Y hasta aquí de este tema. Entonces, a ver, resumiendo, lo único que estamos haciendo con este primer tema, que es un tema introductorio, realmente, es saber que los equipos dependen, su precisión va a depender ahora sí que del fabricante, ¿sí? De ciertos parámetros, los cuales es difícil realmente cambiarlos, y lo que vamos a buscar es realmente en lo que es el error sistemático, que es una cifra de mérito, vamos a tratar de reducir ese error sistemático. Y ese error sistemático se va a reducir por medio de la calibración. ¿Ok? Entonces, que para poder hacer la calibración requiero de patrones certificados. Y que la calibración, para esa calibración, lo que voy a hacer es graficar las diferentes mediciones que voy obteniendo, ver su distribución de forma gráfica y entonces, en función de eso, aplicar un modelo de mínimos cuadrados, ya sea de curva o sea, ya sea de recta, que la recta es la más utilizada.
y que la calibración, para que el equipo esté calibrado, lo que voy a buscar es que la pendiente de esa recta sea 1 y que la ordenada al origen sea 0. ¿De acuerdo? Y que las mediciones que me da el instrumento, para hacer la calibración también lo más adecuada posible, requiero hacer mediciones de subida y mediciones de bajada, con lo cual disminuyo la histéresis. Y que esas mediciones de subida y de bajada caen en algo que se llama la incertidumbre, y que esa incertidumbre genera una distribución gaussiana. Y que dependiendo de la desviación estándar, que sea 2 veces, 1 vez o 3 veces la desviación estándar, es la cantidad de mediciones, la cantidad de las mediciones que van a estar contempladas. ¿De acuerdo? Eso es todo lo que hemos visto hasta ahorita. ¿Alguna pregunta, alguna duda? A ver, chicos, ¿se va entendiendo esto o no? Sean muy honestos conmigo, la verdad, porque es complicado. Sé que esto es complicado, pero bueno, ni hablar, hay que continuar. ¿Sí? Y pues me han fallado con mi otro equipo para hacerlo más y más, más interactivo. Y bueno, entonces, mientras sigo en la espera de esta situación, espero que no tarde, porque si no, pues voy a tener que tomar acciones más drásticas y salir desesperado a comprar un equipo, ¿sí? Entonces, espero que ya me lo den. Pero bueno, necesito que sean muy honestos, chicos, muy, muy honestos, por favor, porque pues es difícil esto. Realmente es difícil la forma de tratar, ojo con lo que digo, de tratar de impartir una clase, es difícil. Así, entonces, ¿cómo ven? ¿Vamos así? ¿Cambiamos algo? O sea, olvídense ahorita de subir al Drive o subir a donde sea. O sea, ¿vamos bien? ¿Vamos mal? Sí quiero sus opiniones, por favor, chicos, antes de que se cierre esta sesión. Yo pienso que vamos bien. Sí, yo también. Sí, yo también, profe. Yo también me siento bien, sí. ¿Vamos bien? A ver, los que digan que no, por favor, también son bienvenidas sus opiniones. Jóvenes, chicas, los que digan que no también, o sea, son bienvenidas sus opiniones aquí. ¿Nadie? No pasa nada, no hay represalias ni de nada por el estilo. Para mí es una retroalimentación. Ahora sí que para mí es un circuito de retroalimentación lo que ustedes me digan, ¿no? ¿No? ¿Todo tranquilo, entonces? Chicos. Sí, bien. Sí, profe. Bueno. Está bien. Ok. Entonces, por favor, cualquier sugerencia que quieran, si no la quieren externar públicamente, háganmela llegar al correo. Pero un favor, porque ya me mandaron 2 tareas al correo de Chanum. Mándenlas al que se creó en Google, por favor. Todo mándenmelo a Google, por favor. ¿Sale? O sea, todo al ese que le pusimos Guamicursos. No a Chanum, por favor. ¿Sí? Entonces, pues nos vemos por allá, por acá, el día de mañana. Y mañana vamos a empezar a jugar un poquito con estos instrumentos, el multímetro analógico, el multímetro digital, para ver cómo resulta esto. Lo que sí me gustaría es ¿qué tienen para medir ustedes en casa? ¿Qué tienen para medir? Un multímetro. ¿Todos tienen un multímetro? Yo no. No, tampoco. ¿Todos tienen reglas? Sí. Pues sí. Por lo menos tienen 3 reglas. Ajá. Sí. Sí. Bueno,
A ver, vamos a hacer esto. Háganme un favor. Con estos, hasta me siento mal, pero bueno, con estos palitos de madera, ¿conocen la madera balsa? Nada más que es cara. ¿Conocen la madera balsa? No. Bueno, con estos palitos, con un palito de estos de paleta, de los cuadraditos, no de los planos, sino de los cuadraditos, ¿sí? Por favor, si pueden cortar 5 medidas, así con cuidado de que no se vayan a dar una cortada. Por favor, corten 5 medidas, de palito, de una madera, o sea, algo que puedan manipular fácilmente. Que sea, no sé, de 3, 5, 7, 10, o sea, de 3 en 3. O sea, a ver, serían entonces 3, serían 3, 5, o sea, no son de 3 en 3. 3, 5, 7, ojo, apúntenle, 3, 5, 7, 3, 5, 7, 10 y 12 centímetros. Por favor, traten de cortar lo más exacto posible esas 5 medidas, 3, 5, 7, 10 y 12 centímetros. Y lo que les pediría, por favor, con una de las reglas, escuadras, ¿tienen escalímetro? ¿Conocen un escalímetro? ¿Saben lo que es un escalímetro? No. Son las reglas que vienen como de 3, o sea, que tienen 3 tipos de mediciones. Sí. A ver, no sé si alcancen a ver. A lo mejor está muy difuso esto. Sí, se alcanza a ver. ¿Sí se alcanza a ver? Esto es un escalímetro, ¿sí? Se supone que este tipo de regla, ¿sí? Trae varias medidas. Estas las utilizan los arquitectos y en su tiempo los ingenieros para hacer ciertas mediciones, ciertas mediciones. Entonces, esto, en teoría, es de lo más exacto que hay. Y trae diferentes escalas, 1 a 100, 1 a 75, etcétera, 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 etcétera. Entonces, esto es un escalímetro. Se supone que con esto yo podría medir perfectamente lo que les acabo de comentar de 3, 5, 7, 10, 12 centímetros. Entonces, lo que yo les pediría, por favor, es que corten esta madera con esos tamaños lo más exacto posible, pero que ustedes agarren una de las reglas, la que consideren que tiene mejor medida, por así llamarlo, que sea más exacta, y en función a eso, cortar esos, o darle esas medidas para después medirla con la otra, ¿ok? ¿Cuál es la idea? La idea es ver los errores sistemáticos que tienen esas cosas. Entonces, de favor, vayan haciéndolo, porfa. Esas 5 medidas en una madera y háganlo con una regla que consideren la más exacta y después con las otras reglas hacemos la medida y vemos, ¿ok? Esta me puede dar, pues sí, mucho más exacto. ¿Conocen también lo que es un vernier? Sí. Ok, pues con ese sería mucho más exacto. ¿Alguien tiene un vernier de casualidad? No. Ok, bueno, no. Yo sí lo tengo y vamos a ver cómo podemos manejar esas cosas. Entonces, nos vemos mañana, chicos. Al rato les mando la invitación para lo de mañana y entonces mañana pues vamos a hacer unas mediciones con el multímetro analógico y con el multímetro digital de unas resistencias y vamos viendo
pues la diferencia entre uno y otro y vemos su exactitud, vemos su precisión y esas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, nos despedimos y nos vemos mañana, chicos. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana. Hasta mañana. Nos vemos.